Las finales de Eurocopa acaban de sumar un nuevo capítulo a su dorada historia. Bueno, no tan dorada, pues como toda competencia futbolera, la Euro ha tenido sus buenas y sus malas finales. Por eso llegó la hora de que nuestra clásica sección de las 5 peores y mejores hagan su trabajo, para repasar lo más olvidable y memorable que nos ha dejado las definiciones de la Eurocopa. Una competencia que lastimosamente llega a su fin, pero la acción no se detiene. Por eso, descargar OneFootball sigue siendo la recomendación número 1 para que sigas al pie del cañón con la mejor información y cobertura de tu deporte favorito. Por lo que ante el regreso de las competencias de clubes, esta app sigue siendo imprescindible para estar enterado de la última hora de tus equipos favoritos, además de resultados, estadísticas actualizadas y mucho más. Así que ya sabes, ingresa al link que encontrarás en la primera línea de la descripción de este video para tener en tu teléfono todas las novedades del deporte rey. ¡Gol de España y van 4! ¡No hay 3 sin 4! La final de la Euro 2012 entre España e Italia no es que haya sido un dolor de ojos, sino que simplemente no hubo competencia y por la amplia superioridad española, el encuentro definitivo de aquella copa, jugado en Kiev, se convirtió casi que en un entrenamiento para la roja. De hecho, Italia a los 14 minutos ya perdía el encuentro, tras una gran jugada que acabó con el tanto de cabeza de David Silva. Y luego Jordi Alba aprovecharía un pase filtrado de Xavi para poner el 2-0 al descanso. En la segunda parte, una Azzurra casi entregada apenas se inquietó con remates de larga distancia. Y para empeorarlo todo, el cuadro dirigido en ese momento por Cesare Prandelli se vio obligado a jugar con 10 hombres al no tener cambios para suplir a Thiago Motta por lesión. Por lo que desde el minuto 62 la Nazionale jugó con desventaja numérica, por lo que fue cuestión de tiempo para que aparecieran los tantos del Niño Torres y de Juan Mata, que cerraron aquel 4-0 donde España defendió su título de manera inobjetable, consiguiendo la tercera Eurocopa de su historia. Schwarzenbeck, Müller! Oh, what a lovely goal. La final de la Euro 1972, jugada en Bruselas, estuvo lejos de ser una contienda pareja, y por eso entra en esta sección, ya que allí solo se vio sobre la cancha el juego de aquel poderoso equipo de Alemania Federal, comandado por el histórico entrenador Helmut Schön, un auténtico equipazo que no tuvo problemas para aplastar a la Unión Soviética, que a pesar de llegar a la final de forma invicta, poco pudo hacer ante el juego dinámico y contundente de los teutones, que al minuto 28 ya lo ganaban con un tanto del tanque Müller. Tras el descanso, Wimmer puso el segundo tras un potente remate, y quien sino Müller aparecería de nuevo en el minuto 58 para liquidar la final de manera contundente para Alemania, que arrasó en aquella definición, donde hubo ni una pizca de competencia, y de esa forma categórica la Mannschaft sería con su primera Eurocopa. Porque esto es una gozada futbolística ver a esta selección. Casillas se va. Siguiendo con finales disparejas, tenemos ahora la de la Eurocopa de Austria y Suiza 2008, el torneo que vio el ascenso de la España del tiki-taka, que hizo un torneo arrasador, y lo sucedido en la final ante Alemania no fue la excepción. El conjunto dirigido por Luis Aragonés en aquel entonces impuso condiciones desde el primer momento, y su juego colectivo no tardó en desquiciar a sus rivales, por lo que apenas pasando la media hora llegó la diferencia a favor de la roja, con aquel recordado tanto de Fernando Torres, el cual fue suficiente, ya que el resto del encuentro careció de grandes emociones gracias a las atajadas salvadoras de Lehmann y al juego soso de los alemanes, que no pudieron hacerle frente a la superioridad española, por lo que el marcador no se movería más, y luego de superar aquel trámite, España celebraría su segunda Eurocopa tras 44 años de espera. Vamos a un capítulo más reciente con la final de la Euro 2016 entre Francia y Portugal, recordada más por su drama que por su juego, pues la verdad fue una definición un tanto sosa, ya que luego de que Portugal perdiera a Cristiano Ronaldo por lesión a los 25 minutos, la postura de los lusos fue totalmente defensiva, y si bien sobrevivieron a un comienzo arrasador de Francia, conforme fue creciendo la figura de Rui Patricio, el nerviosismo se fue apoderando de los galos, que no tuvieron de otra que disputar la prórroga al no poder vulnerar la muralla lusa. En el tiempo extra, los portugueses por fin se liberaron un poco, y en una jugada fuera de contexto, el héroe más inesperado de todos, Eder, sorprende a los Blues con un remate fulminante que batió a Lloris. Y a pesar de los intentos finales de Francia, Portugal con mucho corazón, pero con poco juego, logró su primer título internacional de su historia. It is over. Greece are the champions of Europe.
La final de la Euro 2004 pasó al recuerdo por dar el mayor batacazo de este torneo, pero más allá del tinte épico de aquella conquista de Grecia, en cuanto al juego este partido dejó bastante poco, pues Grecia, jugando en Lisboa frente al local y ante un estadio andaluz abarrotado, apeló a su vieja confiable, ser un equipo corto, firme y rocoso que logró neutralizar el juego de los lusos, y por lo tanto las emociones de aquel cotejo, pues realmente aquella selección dirigida por Luis Felipe Scolari se quedó sin ideas ante el muro heleno, que rechazó todos los balones de los portugueses. La única diferencia llegaría por medio de Ángelos Caristeas, que al minuto 57 enmudeció a todo un país con un cabezazo fulminante que batió el arco de Ricardo Pereira, y el cual sería suficiente para concretar el sueño de los griegos, que ante la incredulidad de muchos alzaron la copa tras vencer al local en aquella deslucida final del 2004. Y en el bonus de las peores finales podemos incluir la de la Euro del 96 entre Alemania y República Checa, de entrada normal y hasta si se quiere con un toque de incertidumbre por haberse definido por gol de oro, pero el cobro de ese penal inexistente que le dio la ventaja inicial a los checos y el trámite cerrado por momentos que se apoderó del partido le quitó lucidez a aquella definición. Pocas finales han sido tan sorprendentes y emocionantes como la Eurocopa de Suecia 1992, donde una poderosa Alemania, que llegaba como vigente campeona del mundo, se batió ante la sensación del torneo, la Dinamarca, que llegó de emergencia para reemplazar a Yugoslavia y que de menos a más consiguió llegar a la final en Gotemburgo. Allí, como se esperaba, Alemania tomó la iniciativa del partido, pero Dinamarca, con su carácter irreverente, salió a jugar de igual a igual. Por eso, luego de algunas aproximaciones de los teutones, el que facturó fue Jensen, que con un misil puso el 1-0 para la dinamita roja. Con la desventaja vino el aluvión ofensivo de los alemanes, que hubieran remontado de no ser por la exhibición que brindó Peter Schmeichel en aquel partido, pues sus enormes atajadas sostuvieron la victoria de los daneses, que tampoco renunciaron a atacar. Y sobre el final del partido, en una contra, Vilfort liquidó el asunto para Dinamarca, que celebró en grande un título que nadie esperaba, pero que premió a un equipo valiente y combativo que dejó su huella en la historia de la Eurocopa. Tremendous goal by the Dutch striker Marco van Basten. Otra final que pasó al recuerdo fue la de la Euro de Alemania Federal 1988, donde Países Bajos buscaba revancha de todas sus finales perdidas y al frente tendría a la Unión Soviética, equipo que había derrotado a los naranjas en el debut del torneo. Los soviéticos volvieron a imponer condiciones con un inicio prometedor, donde fue vital la actuación del portero neerlandés Van Breukelen, que aguantó el cero hasta que la dupla Van Basten-Gullit hizo de las suyas, ya que a pase de Van Basten, Gullit con un potente cabezazo puso el 1-0 para los tulipanes, que crecieron en confianza, ya que luego sobre el inicio del segundo tiempo ampliarían su ventaja con el mega recordado golazo de Van Basten, que con una volea espectacular puso el 2-0 que casi liquidaba las cosas para Países Bajos. Pero a pesar de todo, el ejército rojo no se dio por vencido y siguió exigiendo a Van Breukelen en el arco de los naranjas, que se salvaron hasta de un penal. Sin embargo, a pesar de los intentos de descontar, el marcador no se movió más y finalmente llegaría la redención para la selección neerlandesa, que en el mismo estadio donde había perdido la final del mundo 14 años atrás celebró su primer título internacional. Y hasta acá se cuela la última final de la Eurocopa 2020-2021, una lucha de poder a poder entre la supertalentosa y dueña de casa Inglaterra contra la Italia renovada de la posesión, que supo sufrir y encontró los caminos para el triunfo. Sin embargo, el partido no pudo empezar mejor para los Three Lions, que madrugaron a todos con el gol de Luke Shaw que despertó la algarabía en Londres. Italia sintió el golpe y no pudo reaccionar hasta el segundo tiempo, donde el equipo se acomodó mejor con la entrada de Berardi y Cristante, lo que le dio más profundidad al equipo para vulnerar el encerrojo inglés. Y luego de tanto insistir, en una jugada confusa tras un rebote en el palo, Bonucci supo anticipar a todos y empujar el balón para el empate. Luego de otros intentos de la Azzurra no hubo tiempo para más y la definición se fue a tiempo extra, donde Inglaterra insistió en la primera parte sin mayor acierto y luego Italia terminó acorralando a los ingleses en la segunda parte de la prórroga. Pero con sufrimiento de lado y lado, la Eurocopa tuvo una definición por penales por segunda vez en su historia, donde de nuevo el comienzo le sonreiría a Inglaterra tras la tajada de Pickford a Belotti, pero en un desenlace insólito. Los ingleses fallaron sus últimos 3 penales y Donnarumma, tras atajar los tiros de Sancho y Saka, concretó el golpe para los suyos, pues Italia por 3-2 superó a Inglaterra desde los 12 pasos y en pleno Wembley la Nazionale alzó su segunda Eurocopa, quebrando una racha de 53 años sin títulos europeos para la Azzurra.
Existen finales de infarto y luego está la de la Euro 2000, donde Francia e Italia se batieron en Rotterdam, en un partido que pasó al recuerdo por su dramática definición, y es que estos equipos en aquel cotejo, luego de un primer tiempo muy apretado, brindaron grandes emociones en la parte complementaria, que se inició con el tanto de Del Vecchio para los italianos, lo que despertó el ataque desesperado de los galos, que intentaron entrar en partido remontando por todos lados, pero todo le negó las emociones a los Blues. Del Piero pudo liquidar en 2 oportunidades el asunto para Italia, pero Pinturicchio no tuvo su mejor día con la definición, lo que dejó viva a una Francia que con su último suspiro encontró la igualdad al minuto 93 con un remate de Wiltord que ahogó el grito de campeones a los italianos, los cuales disputaron la prórroga destruidos física y moralmente, por lo que la energía de los cambios les sirvió a los franceses para ganar por gol de oro, ya que tras una gran jugada de Robert Pires, Trezeguet se encargó de anotar el gol del título para Francia, que estuvo a segundos de perder lo que finalmente fue su segundo título europeo, reafirmando así su condición de selección dominante luego de ganar en el 98 la Copa del Mundo en casa. Antonin Panenka. Oh, it's genius. La final de la Eurocopa de Yugoslavia 1976 tiene todos los condimentos para ser una de las más memorables de la historia, sobre todo porque enfrentaba a una Alemania occidental que llegaba como vigente campeona de Europa y del mundo, ante una Checoslovaquia que era la sorpresa, pero que en su camino se había cargado selecciones como Inglaterra, la Unión Soviética y Países Bajos. Y en la final los checoslovacos siguieron mostrando esa irreverencia atacando a Alemania desde el primer minuto, por lo que a los 8 minutos ya lo ganaban con un tanto de Švelik. Su asedio no paró y luego, tras 25 minutos de juego, los dirigidos por Václav Jacek superaban a los teutones 2-0 con otro tanto marcado por Dobias. Sin embargo, el orgullo alemán no se hizo esperar y encontraron el descuento pocos minutos después gracias a una volea de Dieter Müller. Luego de un primer tiempo vibrante, en el segundo Alemania fue a por todas por el empate, sin embargo no conseguirían la igualdad sino hasta el minuto 89, con un cabezazo de Holzenbein que devolvía las esperanzas a los alemanes. Pero tras una prórroga donde el marcador no fue capaz de moverse, todo se extendió a la tanda de penales, que pasó al recuerdo no por el balón que Uli Hoeneß tiró a las nubes, sino por la inédita forma en la que Antonin Panenka ejecutó el último tiro para Checoslovaquia. Un remate que el mediocampista patentó en el mejor escenario posible y que terminó por decidir la final para Checoslovaquia, que concretaba su hazaña y le negaba a aquella poderosa Alemania un tricampeonato histórico tras haber conseguido la Euro del 72 y el Mundial del 74. En el bonus de las mejores finales de la Eurocopa podemos incluir la primera de todas, la de 1960, donde la Unión Soviética y Yugoslavia se batieron en un partido parejo que se extendió al tiempo extra, donde la URSS del recordado Lev Yashin se alzó con el título gracias a un gol que llegó a 7 minutos del final. Y también podemos incluir acá la definición de la Euro de Francia 84, recordada por la exhibición de Platini y por el garrafal horror de recornada que le dio Francia su primer título europeo ante España. Y este que es el repaso por lo peor y lo mejor de las finales de la Eurocopa. ¿Están de acuerdo con esa selección? ¿Cuáles son para ustedes las definiciones más olvidables y las más memorables? Los leemos en los comentarios y recuerden que aquí adoramos el balón. Están en Palabra de Gol.